Eh, Continuando con los temas de medicina tropical, vamos a ver ahora todo lo que concierne un tema muy interesante en cuanto al, al clima ambiental en el cual nos encontramos, cuáles son las patologías inducidas por el calor, las manifestaciones que tiene uno cuando se expone por tiempo prolongado a altas temperaturas, y en especial a climas cálidos como el que tenemos. Entonces vamos a ver las diferentes manifestaciones que tenemos en cuanto a esas patologías que también concierne dentro de la medicina tropical. Bien, entonces, como bien hemos dicho en principio, estas patologías son relacionadas con todo lo que tenga que ver con los climas calurosos, especialmente con altos niveles de humedad. La temperatura corporal puede elevarse hasta niveles peligrosos y es posible desarrollar enfermedades causadas por el calor. Las mayorías de las enfermedades causadas por el calor ocurren y permanecen por permanecer expuestas al calor por demasiado tiempo bajo el sol y, como se decía, una exposición por tiempo prolongado. Las temperaturas altas provocan además un aumento de los niveles de ozono y de otros contaminantes del aire que agravan la enfermedad tanto del sistema cardiovascular y respiratorio. Como tenemos, por ejemplo, algunas patologías como son la ola de calor. ¿A qué se define la ola de calor? Se define como el periodo de 3 o más días consecutivos durante los cuales la temperatura ambiental es mayor de 32 grados centígrados. Es cuando se manifiesta esa temperatura por 3 días consecutivos. A eso se llama la ola de calor, que pueden producir patologías inducidas por el calor. Es un periodo prolongado de tiempo excesivamente cálido, que puede ser también excesivamente húmedo. Como tenemos algunas regiones de las tierras son más susceptibles al calor que otras, tales como el tipo climático mediterráneo, con un verano seco que se pone muy caluroso en ciertos años, o como nuestra región tropical amazónica que nos encontramos. La incidencia de estas patologías inducidas por el calor, los datos de mortalidad atribuibles al calor siempre han sido difíciles de determinar debido a la dificultad que entraña diferencial entre aquellas muertes provocadas realmente por golpe de calor de otras debido al agravamiento de patologías. Casi no se diagnostica o no se da esos datos estadísticos en cuanto a la incidencia y prevalencia de que una persona haya fallecido por una ola de calor. Generalmente puede ser por otras patologías no secundarias, por deshidratación o por sofocación o por muchas otras patologías, pero no necesariamente por como está así determinado por patología inducida por el calor. Muchas víctimas por causas relacionadas con el calor se debieron al consumo de medicamentos o alimentos en mal estado por las altas temperaturas. Son personas de edades de alto riesgo, mayores y niños, y el 13% restantes pierden la vida a causa del agravamiento de las enfermedades previas. A esto se le suma además que utilizan gran cantidad de definiciones que en ocasiones crean confusión. Ciertos autores definen el número de muertes por años relacionados con el calor como el número obtenido de muertes en exceso en los días más calurosos. Por ejemplo, tenemos en Estados Unidos que los datos de incidencia varían entre el 17 a 6 a 26 por 5% casos por cada 100.000 habitantes por año. Y así, en algunos otros ejemplos, por ejemplo, la ola de calor de 1995 ha sido hasta el momento la que ha dado registros de temperatura más altos en la mayoría de observatorios de España. De los trastornos hipertérmicos solo nos interesan los relacionados con la exposición al calor por sobrecarga de los mecanismos reguladores. Las manifestaciones clínicas de las patologías inducidas por el calor se solapan y si es habitual la progresión hasta el golpe de calor después de haber pasado por las anteriores. Motivados por la importancia que reporta para el personal conocer los métodos y medios más efectivos en la regulación de la temperatura corporal, nos hemos visto en la necesidad de ver este tema, en especial, como les decía, para este clima caluroso en el cual nos encontramos, que generalmente las temperaturas oscilan entre 35, 36 o incluso hasta 39, 40 grados centígrados. ¿Por qué se producen estas olas de calor o estas patologías inducidas por el calor? Es porque en ciertos sujetos la exposición al calor desencadena una situación de agotamiento por calor, mientras que en otras la evolución es hacia golpe de calor.
Lo que sí parece claro es que hay cierta predisposición genética que determina una susceptibilidad al calor. Estos genes incluyen citoquinas, proteínas de coagulación y proteínas de shock térmico implicadas en la adaptación al calor. Se cree, ¿no?, que existe un predisponente genético, porque habrán debido notar que algunas personas ni bien salen al sol, se ponen de coloración rojiza su piel, o les empiezan a salir algunas manifestaciones dérmicas. Se cree que son por factores genéticos en relación a algunas personas que pueden estar todo el día trabajando al sol y no presentan ninguna manifestación clínica. Como valores de referencia de lo que es la temperatura, tenemos que la temperatura corporal normal de los seres humanos varía entre 36,5 a 37,5, llamándose hipotermia cuando la temperatura corporal es inferior a los 36 grados centígrados, y febrícula cuando la temperatura es de 37,1 a 37,9 grados centígrados, e hipertermia o fiebre cuando la temperatura es igual o superior a los 38 grados centígrados. Lugares donde se puede tomar la temperatura, como ya hemos visto en semiología, se puede tomar en la axila, la boca, el recto y algunos otros lugares más donde pueda ser susceptible a tomar la temperatura. En general, la temperatura rectal suele ser entre 0,5 grados centígrados mayor que el oral, y esta 0,5 grados centígrados mayor que la axilar. La termorregulación. La termorregulación se conoce es una serie de elementos que se conectan a través del sistema nervioso central periférico. El sistema regulador central se encuentra en el hipotálamo, que es un centro a nivel de las vías nerviosas superiores, en la que hay dos regiones, tanto posterior y anterior, que asumen las funciones de producción y pérdida de calor respectivamente. Los cambios de temperatura provocan las respuestas neuronales de los receptores cutáneos, así como variaciones en la temperatura sanguínea que sirven de señal al hipotálamo para dar una respuesta adecuada. Entonces, a ese fenómeno se llama de termorregulación. La regulación de la temperatura, de acuerdo al aumento de la temperatura corporal, puede producir una vasodilatación periférica o una sudoración. Cuando existe una vasodilatación periférica, existe una disminución de la circulación cerebral y posteriormente puede producir un síncope o un desmayo. Y cuando hay un aumento de la temperatura corporal por sudoración, podemos tener un déficit de sal, una falta de glándulas sudoríparas o déficit de agua. Cuando tenemos un déficit de sal, podemos presentar manifestaciones clínicas como calambres, adormecimientos, parestesias, y cuando existe una fatiga de las glándulas sudoríparas podemos tener una falla de la termorregulación con posterior consecuencia de un golpe de calor. Y cuando existe un déficit de agua, disminuye el volumen sanguíneo y posteriormente podemos presentar lo que es un shock circulatorio o hipovolémico. En cuanto a los mecanismos de producción de calor, tenemos los metabólicos. El organismo genera una energía de 3.000 kilocalorías y un 90% se traduce en formación de calor. El mecanismo principal de termogénesis lo constituyen las hormonas tiroideas y la acción de la ATPasa. Estos son obligados, es decir, son independientes a la temperatura ambiental. Otro elemento es la musculatura esquelética, que en reposo contribuyen con un 20% y durante un ejercicio se incrementan 10 veces más. Se puede absorber calor en forma de radiaciones ultravioletas e infrarrojos, para lo que es útil el 85% de la superficie corporal. La ingesta de alimentos y bebidas calientes supone un mínimo incremento de la temperatura o en la producción de calor. Una temperatura ambiental elevada puede suponer un mecanismo importante para incrementar la temperatura corporal. Entonces tiene que ver mucho lo que es la temperatura ambiental. En cuanto a la pérdida de calor, los mecanismos facilitadores es de que el cuerpo emite calor en forma de radiación y la cantidad varía en función del gradiente que se establece entre el cuerpo y el medio ambiente. La conducción aporta un 15% transfiriendo calor por contacto directo con otras superficies. En cuanto a la conversión, que es una pérdida de calor del 5% a través de corrientes de aire, y la evaporación es un mecanismo de gran importancia con el cual se puede perder hasta un 20-25% de calor corporal, de sudoración, dos tercios y un tercio por la respiración. O sea, son los mecanismos facilitadores de la pérdida de calor, como son la conducción, la conversión
y la evaporización y radiación. La hipertermia, ¿qué llamamos la hipertermia? La hipertermia es un mecanismo perjudicial que provoca un aumento en el consumo del oxígeno y de la tasa metabólica. Temperaturas superiores provocan disfunción enzimática celular y cese de las actividades mitocondriales. También produce una desnaturalización proteica e inestabilidad de las membranas celulares, las cuales son más sensibles a nivel del hígado, provocando coagulación intravascular diseminada y alteración de la permeabilidad y del sistema nervioso. Podemos tener confusiones en cuanto al diagnóstico de hipertermia también. Podemos confundir con un síndromes inducidos por el calor ambiental, con calambres por el calor, agotamiento por calor, golpes de calor, hipertermia maligna, síndrome neuroléptico maligno, hipertermia inducida por drogas, por infecciones, meningitis, encefalitis, endocrinopatías, alteraciones del sistema nervioso central, accidentes cerebrovasculares e hidrocefalia aguda pueden hacernos confundir como una hipertermia. Los índices de calor según temperaturas del ambiente o del aire, un índice de calor entre 27 a 31 grados centígrados ya vamos a tener una fatiga. Entre 32 a 40 grados centígrados lo que va a producir el cuerpo es una insolación, calambres por calor y agotamiento por calor. Entre 40 grados centígrados a 54 lo que llamamos insolación puede tener calambres por calor o agotamientos por calor probable y golpe de calor posible. Mayor a 50 grados centígrados existe una alta probabilidad de golpe de calor e insolación. Lo que decíamos hace rato, hipertermia se define como el incremento de la temperatura corporal por encima del valor hipotalámico normal por alteración de los mecanismos disparadores del calor. El estrés por calor es un disconfort y tensión fisiológica debido a la exposición a ambientes cálidos y especialmente durante el trabajo físico. Irritaciones en la piel es cuando aparecen pequeñas vesículas o fisuras consecuencia de situaciones de sudor prolongado y excesiva exposición al calor. Puede producirse incluso infección de las glándulas sudoríparas. El ras cutáneo o sudor miliar son pequeñas pápulas o elevaciones enrojecidas que pican tras realizar ejercicios que implican sudoración. El cuadro se relaciona tras tomar una ducha fría sobre las partes afectadas. Y edemas de calor, que son manifestaciones que afectan fundamentalmente a las extremidades inferiores y son debidas a la inadaptación a la temperatura de la región. La elevación de las partes afectadas suele ser suficiente para su resolución. Síncope por calor es secundario a la combinación de deshidratación y disminución de la tensión arterial. La temperatura corporal es normal y responde a la posición horizontal en un ambiente fresco y a la reposición de líquidos. Los calambres por calor son las formas más leves y tempranas de lesión por calor. Agotamiento por calor es cuando es el más frecuente de los síntomas. El golpe de calor es cuando la temperatura corporal pasa por encima de 40 grados centígrados y existen alteraciones del sistema nervioso central por exposición a ambientes calurosos. Tenemos como factores predisponentes a que la temperatura y grado de humedad son altamente elevados. Existe una falta de aclimatización al calor, alteraciones cutáneas, ingesta hídrica insuficiente, obesidad, edades extremas, menores de 15 años y mayores de 65 años, psicopatías, alertas militares, cocineros, que son los que prácticamente están expuestos a temperaturas altas, y antecedentes de golpes de calor. Los calambres por calor. Los calambres de calor son espasmos dolorosos de la musculatura voluntaria que se presentan tras ejercicios físicos intensos en personas jóvenes, aclimatadas y entrenadas. Generalmente aparecen a consecuencia de una pérdida de líquidos electrolitos y su falta de reposición. Reponen la pérdida de sudor solo con líquidos sin aporte de sales. Existe una hiponatremia aguda. Generalmente son breves, intermitentes y a menudo intensos. Tienen un curso benigno y también pueden ser el pródromos de patologías por calor más grave.
Estos calambres de calor son a través de manifestaciones como manifestaciones tónicas, clónicas, a través de los músculos más ejercitados tras el agotamiento físico. Existe una sudoración copiosa durante el agotamiento. Existe una reposición abundante de líquidos. La reposición prácticamente es mediante la reposición abundante de líquidos hipotónicos durante el agotamiento. Existe una ausencia de hipoventilación en un ambiente fresco. El diagnóstico diferencial podemos diferenciarlo con lo que es con una tetania, un agotamiento muscular y la hiperventilación. Podemos pedir, cuando existe calambres por calor, algunos laboratorios complementarios como sea la glucosa, electrolitos, urea y creatinina, creatinfosfoquinasa y calcio para ver el grado de descompensación del cuerpo. Y cuando va a ser peligroso estos calambres de calor, cuando existe una hiponatremia moderada o severa mayor a 130 miliequivalentes litros, cuando existe una patología de base, cuando no está garantizada la adecuada hidratación en domicilio y son personas generalmente vagabundas o enfermedades psiquiátricas. Entonces son los criterios que generalmente vamos a tener presente para poderlo hidratar o internar a ese paciente. Y que no requieren generalmente internación son los que hacen reposo en ambiente fresco, tienen reposición salina oral y una ingesta mínima de 3 litros ahí. Y lo que decíamos, requiere manejo terapéutico cuando existe una reposición salina por vía intravenosa mediante perfusión de suero fisiológico y en cantidades aproximadas de 3.000 mililitros en 24 horas. El agotamiento por calor, otra patología inducida por el calor, es cuando el síndrome existe agotamiento por colapso o por calor. Es el síndrome más común. Se presenta tanto en individuos físicamente activos como en sedentarios, siendo especialmente frecuentes en ancianos con patologías cardiológicas bajo tratamiento diurético. Aparecen a consecuencia de la depresión de agua y de sal o de ambas, que origina una deshidratación o una hipoperfusión tisular. ¿Qué manifestaciones tiene este agotamiento por calor? Generalmente es de inicio súbito, cuando la temperatura excede mayor a 40 grados centígrados y tiene como debilidad, ansiedad, cansancio, fatiga, cefalea, letargia, vértigo, sed, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, calambres, confusión, hipoventilación, hipertermia ambiental. Entonces, lo que va a existir es generalmente el paciente presenta una coloración rojiza, ceniza, excesiva sudoración, una midriasis, hipotensión, hipoperfusión y una deshidratación. Entonces, nos está manifestando así ya un agotamiento por calor. Vamos a solicitar generalmente pruebas de orina para ver si existe una hemoconcentración. Podemos también pedir electrolitos, en especial el sodio, la glucosa, urea, creatinina, creatinfosfoquinasa, transaminasas, electrocardiograma para ver si no existe problemas de patologías como arritmias y una gasometría arterial ahí. ¿Y qué criterios vamos a precisar para poder ingresar a emergencias o internaciones de paciente? Cuando generalmente son pacientes ancianos, existen factores predisponentes y existe una deshidratación importante, síntomas que no ceden con la rehidratación inicial y cuando la temperatura es mayor a 38 y 39 grados centígrados. Generalmente son de manejo ambulatorio cuando existe un reposo en ambiente frío y existen medidas físicas adecuadas y si son jóvenes y sanos y se les otorga sueros de deshidratación oral. La canalización de vía venosa periférica sirve generalmente para la administración de líquidos intravenosos, soluciones hipotónicas de glucosa o salinas isotónicas según predomine el déficit de agua o sal respectivamente. Y ya hemos dicho, requieren de ingreso cuando existe generalmente para la reposición de líquidos de glucosa al 5% si predomina el déficit de agua y suero fisiológico al 9% si predomina el déficit de sodio. Hay que controlar constantemente la tensión arterial y la temperatura cada 8 horas y se lo ingresa el paciente con sonda vesical y se le hace la medición de la diuresis y de los líquidos eliminados cada 4 horas y el tratamiento es más que todo sintomático.
En cuanto al golpe de calor, el golpe de calor se define clásicamente como una elevación extrema de la temperatura central por encima de 40 grados centígrados, con alteración del sistema nervioso central. Es una compleja entidad clínica caracterizada por un fracaso multiorgánico produciéndose una lesión tisular, multisistémica y difusión orgánica. Se produce a consecuencia de un fallo agudo del sistema termorregulador. Es una emergencia médica cuya mortalidad es del 80% y está relacionado más que todo con la duración de la hipertermia y la sobreexposición a temperaturas cálidas. Aparece en el contexto de un aumento de temperatura ambiental, generalmente calurosos y de altas humedades. Existe un fallo del sistema termorregulador, ya sea por estrés, por calor y una exageración de la respuesta aguda y provocando un golpe de calor. Generalmente se tiene una temperatura central superior a 40 grados centígrados con pérdida de conciencia y exposición corporal a ambientes calurosos y húmedos. Podemos hacer un diagnóstico diferencial con síndromes de hipertermia, síndromes inducidas por el calor, calambres por calor, agotamiento por calor, hipertermia maligna, síndrome neuroléptico, hipertermia por drogas, infecciones y alteraciones del sistema nervioso central. Como formas clínicas vamos a tener generalmente que van a estar predisponentes en ancianos que tengan una patología previa, con sedentarismo, ausencia de transpiración, ganancia pasiva de calor, ancianos con cardiopatías, hipodinámica con hipotensión y de una forma activa o por ejercicio. Generalmente son manifestaciones de golpes de calor en cuanto a jóvenes que hacen ejercicios físicos intensos, generalmente son saludables, hacen un ejercicio exuberante, habitual, y la temperatura ambiental elevada favorece a su desarrollo. Son pacientes generalmente jóvenes. Se puede presentar con temperaturas no muy altas y tienen un mejor pronóstico en relación a las personas sedentarias o pasivas. Una forma clásica de presentación de estas manifestaciones clínicas del golpe de calor es que la temperatura sea mayor a 40 grados, tenga una piel caliente y seca, existe alteración de la conciencia, puede haber un periodo prodrómico de 1 o 2 días consistentes en malestar, náuseas y vómitos, acidosis láctica, hipertermia ausente, hipoglucemia poco presente y rhabdomiolisis, elevación ligera de la creatinfosfoquinasa, insuficiencia renal aguda y coagulación intravascular diseminada que raramente existe ahí. Y una forma activa por ejercicio. Generalmente existe por piel caliente con sudoración profusa. Alteración de la conciencia es inmediata. Existe una acidosis láctica presente. Una rhabdomiolisis con elevación frecuente de la creatinfosfoquinasa y hiperpotasemia presente. Existe una hipoglucemia frecuente. Insuficiencia renal aguda de un 25 a 30%. Y generalmente la coagulación intravascular diseminada es frecuente. Existe hemorragia pulmonar, hemoptisis, distrés respiratorio, algunas otras manifestaciones más en personas jóvenes que son de una forma activa o generalmente producidas por el ejercicio. En cuanto a las pruebas complementarias que se va a solicitar para un golpe de calor, generalmente son los mismos también. Bioquímicos, electrolitos, glucosa, urea, creatinina, calcio, amilasa, pruebas de coagulación, el electrocardiograma, radiología de tórax, tomografía. En cuanto al manejo terapéutico, debemos de realizar una monitorización constante de la temperatura central, del ritmo cardíaco, de la presión arterial, de la oxigenación y proteger la vía aérea. Y en casos necesarios, para poder implementar un RCP, iniciar medidas físicas de enfriamiento interno y externo, tratamiento de soporte de cardiovascular y electrolítico y un tratamiento si existen algunas complicaciones. Algunos métodos de enfriamiento en cuanto al golpe de calor tenemos los que se pueden consignar o conseguir que la temperatura objetivo de forma rápida y posibilitar de forma sencilla la temperatura que sea sin oscilaciones, ya sea de una aplicación no invasiva y que tenga más que todo un margen de seguridad.
Los métodos de enfriamiento se dividen en métodos externos e internos. Como métodos de enfriamiento externos tenemos, por ejemplo, lo que son el trasladar a la víctima de golpe de calor a un lugar más sombreado y fresco. Retirar la ropa si es necesario. Se debe iniciar con el enfriamiento cuando antes y se interrumpe cuando la temperatura se aproxima a los 39 grados centígrados. Se debe anotar la hora en que se inicia el enfriamiento corporal. Se debe rociar la piel de forma continua con agua a temperaturas de 15 grados centígrados por el tiempo que sea necesario. Se debe aplicar compresas de agua fría, o bien en el cuello, axilas, en las ingles, incluso en la cabeza por donde se pierde gran cantidad de calor, y se utilizarán ventiladores para aumentar la aireación también. La inmersión del paciente en agua, usualmente en agua helada, es un método efectivo pero menos utilizado. También tenemos las técnicas basadas en la conducción de agua circulante a través de planchas adheridas mediante hidrogel a la superficie de los enfermos. Y en cuanto a los métodos de enfriamiento internos, se utilizan en ocasiones en las que faltan los métodos de enfriamiento externos ya comentados, como colocación de un catéter intravascular en el enfermo e inyección de suero salino frío, intercambio rápido de temperatura y perfusión intravenosa de líquidos a una temperatura de 4 grados centígrados. Lavado peritoneal con suero salino frío a 20 grados centígrados, técnica rápida y eficaz generalmente. Un lavado gástrico con suero salino frío a 9 grados centígrados es seguro en pacientes intubados. Existe también otro método de enfriamiento interno como ser los bypass cutáneos venosos continuos con una cateterización en vena femoral con catéter de doble luz y conexión a un dispositivo de depuración extrarrenal con un flujo de 100 a 300 mililitros por minuto. Existe también el bypass cardiopulmonar, que es un método muy rápido y más invasivo que disminuye entre 1 a 2 grados centígrados cada 5 minutos. En cuanto al tratamiento de las complicaciones, se debe contemplar la utilización de clorpromacina y la hipotensión arterial debe ser tratada inicialmente con suero salino fisiológico. Si persisten, administrar dopamina y la crisis responden frecuentemente a benzodiazepinas. Las taquiarritmias supraventriculares generalmente no requieren tratamiento porque responden al restablecimiento de la temperatura corporal normal y la corrección del estado metabólico. Si el paciente está agitado, administrar también haloperidol en ampollas a razón de 5 miligramos intravenoso. En cuanto a los fármacos, podemos usar el uso de antipiréticos, el uso de algunos otros medicamentos para poder bajar rápidamente lo que es la temperatura, ¿no? De acuerdo al estado en el que se encuentra el paciente, cuyo objetivo del tratamiento de este golpe de calor. Existe una nueva generación para consignar mediante el método farmacológico una adecuada expresión de proteínas del shock térmico como protectores del estrés por el calor, la utilización de antagonistas de los receptores de interleucinas 1 y corticoides. Las técnicas de depuración extrarrenal utilizadas de forma precoz que mejoran el pronóstico de golpe de calor. La proteína C recombinante humana activada atenúa el proceso de inflamatorio y de coagulación, disminuyendo a la mortalidad de los pacientes con sepsis grave. Generalmente el pronóstico después del ataque del golpe de calor, la normalización de la temperatura corporal puede no prevenir la inflamación, coagulación y progresión hacia estados más peligrosos. La afectación renal y hepática en la mayoría de los casos se suelen recuperar. La debilidad muscular puede persistir durante meses en pacientes con daño muscular grave. Con respecto a la morbilidad, las alteraciones neurológicas normalmente se recuperan una vez vuelta a la normotermia. Algunos pacientes mantienen una discreta alteración cerebelar. Generalmente tienen mal pronóstico los pacientes de golpe de calor cuando existen temperaturas superiores a 46 grados centígrados
y la temperatura rectal de mayor a 42 grados centígrados. También tienen un mal pronóstico los que tienen una persistencia del coma después de 6 a 8 horas. Existe una acidosis metabólica, existe una hiperpotasemia, coagulación intravascular diseminada, fibrilación ventricular y las elevaciones mantenidas de hormonas de crecimiento. Como métodos preventivos podemos tener lo que es el enfriamiento del ambiente y evitar salir a la calle en horas de la máxima calor, en horas pico de calor, una adecuada hidratación especialmente en personas debilitadas, incapacitadas o con tratamientos diuréticos, usar ropas ligeras, anchas y de colores claros, evitar prendas que dificulten la transpiración, proteger la piel con cremas protectoras solares, evitando la exposición al sol en las horas de mayor intensidad de los rayos solares o ultravioletas a eso de las 11 o 15 horas. Es necesario una adaptación progresiva para el ejercicio físico en 8 a 10 días, evitando realizarlo en las horas de máxima temperatura. En cuanto a la mortalidad y morbilidad de estas patologías están relacionadas directamente con el pico de temperatura alcanzada y el tiempo expuesto al sol a la temperatura. Un retraso de tan solo 2 horas en el inicio del tratamiento puede dar lugar a una probabilidad de muerte que puede llegar al 70%. Cuando el golpe de calor es reconocido y agresivamente tratado, la mortalidad puede ser mínima. Hay que insistir en la susceptibilidad individual al golpe de calor y los pacientes que lo han padecido deben ser avisados de que pueden sufrir otro episodio similar. Bueno, de alguna forma general, todas las patologías que son inducidas por el calor, que se manifiestan en todos estos ambientes cálidos en los cuales tenemos